Bueno, muy buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien. Bienvenidos a este sexto conversatorio en propiedad horizontal, trabajo en compañía que hacemos con la Junta de Acción Comunal de Gran Granada, Bogotá, y obviamente pues en la compañía de Paola Gutiérrez y de Jairito. Paola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Esteban? Muy buen día para ti, muy buen día para todos. Agradecerles por participar de este espacio de construcción en propiedad horizontal que nos permite saber un poquito más de lo que podemos y no podemos hacer en nuestras copropiedades para que las gestiones sean en pro de nuestras comunidades. Excelente. Jairo, ¿cómo vamos? Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Aquí nuevamente contigo, con toda la audiencia, con todos los amigos y de los diferentes. Pero no cierra el micrófono, Jairo. Bueno, señores, entonces el tema que nos convoca el día de hoy es conversar, porque de eso se trata, sobre los parqueaderos comunales y de visitantes en propiedad horizontal. Podemos decir que este año ha sido un año muy movidito. Hoy vamos a contar con dos grandes, digamos, testimonios y experiencias. Uno por parte de Paola Gutiérrez, administradora de propiedad horizontal, presidente de la Junta de Acción Comunal, y por ahí candidata a Dilesa por la localidad de Engativá, que luego hablaremos de eso. Un caso muy particular, que fue el que nos, digamos, nos unió, ¿cierto, Paola, el año pasado con parqueaderos comunales? Y tenemos a Mónica Mantilla también, que ahorita tendremos el placer de escucharla, administradora de propiedad horizontal, Pinar de la Fontana, y también con su gran experiencia en parqueaderos, tanto comunales como visitantes, sobre todo los visitantes. ¿Cómo está? Entonces, como siempre, les pedimos el favor que apaguemos, que cerremos los micrófonos para poder escucharnos. Vamos a hacer una pequeña presentación, algo práctico, teórico práctico, y en la medida que vamos viendo los temas, pues entonces vamos analizando preguntas. ¿Te parece, Paola? Completamente de acuerdo. Bueno, entonces les decía que este año, al menos para este servidor, hemos tenido muchas experiencias, sobre todo en la ciudad de Bogotá, en compañía de la administradora Mónica Mantilla, a quien escucharemos ahorita. Hemos tenido el caso de la famosa restitución o restablecimiento de parqueaderos de visitantes y algunos inconvenientes con parqueaderos comunales. Digamos que la problemática mayor que existe en propiedad horizontal y de años anteriores es el manejo que se le debe dar a los parqueaderos comunes o comunales y a los parqueaderos de visitantes. ¿Por qué nos vamos a centrar en estos dos tipos de parqueadero? Porque digamos que es el tema más común y es el tema que nos convoca el día de hoy para que conversemos acerca de la normatividad y de lo que sucede con ellos. En realidad, que hay parqueaderos de diferente tipo de naturaleza en propiedad horizontal, sí. Están los parqueaderos privados, que son aquellos que le pertenecen al propietario del inmueble o que tienen propiedad, que tienen matrícula inmobiliaria aparte. Están los parqueaderos de uso exclusivo que muchas veces se asignan desde el reglamento de propiedad horizontal, desde la constitución del proyecto, se le asignan a los inmuebles. Eso no los vamos a tocar tampoco. Vamos a hablar de lo que sucede en la realidad cuando de pronto vemos que las constructoras entregan los proyectos. Y cuando entregan los proyectos, muchas veces se reciben las zonas comunes, pero no se reciben de la mejor manera, que es un tema que deberíamos tratar más adelante. Por ahí hay un micrófono que nos está, vamos a silenciarlo, ya. Se reciben las zonas comunes y el tema de los recibimientos de parqueadero muchas veces no se le pone tanto cuidado como debe ser. Entonces, digamos que partiendo de lo que está en la licencia de construcción, de acuerdo a unas normas urbanísticas, esa constructora o el constructor, pues lleva a cabo un proyecto, ¿cierto? Lleva a cabo un proyecto de construcción, pide solicita las licencias de construcción respectivas, lleva un proyecto con unas características fundamentales,
dice que vamos a tener tantas torres, tantos edificios, tantos bloques, tantas casas, X cantidad de apartamentos, estas zonas comunes, que piscinas, que canchas, que ascensores, que hidroflows, que todo este tipo de cosas, o muy pocas, pero además también dice que hay una cantidad X de parqueaderos, y la cantidad de parqueaderos muchas veces no se alcanza a vislumbrar que hay unos que son comunales y hay otros que son visitantes. Esos de visitantes tienen algo que es obedecen a unas normas urbanísticas que ahorita las vamos a ver. Y también hay que entender, Jairito, y colaboras con los micrófonos, porfa. Hay que Yo entender estoy que pendiente de los micrófonos, señor Mauricio. existen unas cargas urbanísticas que hay que respetar. Todo lo que nosotros vamos a observar que viene desde el proyecto de construcción se plasma en el reglamento de propiedad horizontal, de acuerdo a la licencia de construcción que se le otorgó al constructor, ¿cierto? Y muchas veces también hay una determinación desde el reglamento para que exista la posibilidad de que se constituyan o se construyan unos reglamentos internos para uso de parqueaderos comunes. Lo que sucede es que en muchas propiedades, décadas atrás o años atrás, hicieron uso de los parqueaderos de visitantes y los convirtieron comunales sin llevar a cabo el debido procedimiento o el proceso que nos dice la ley 675/2001. ¿Por qué pasa esto? Por desconocimiento, por ignorancia de la ley, por falta de capacitación y sobre todo por falta de asesoría. Entonces hemos observado en algunos conjuntos residenciales en donde hay cierta cantidad de parqueaderos de visitantes y de la noche a la mañana folclóricamente pues dicen no, como hay 20 de visitantes pues utilicemos 15 para que sean comunales y los podamos rotar y asignar entre los residentes, y eso no está bien. Ya vamos a ver por qué. Así las cosas, tenemos que entender que también del uso de los parqueaderos comunales y de los parqueaderos de visitantes hay unas obligaciones que son derivadas, que se derivan de ahí. Lo primero que voy a mostrarles el día de hoy es digamos que una resolución de parte de la Legatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC, Superintendencia de Industria y Comercio, y es un caso muy particular que sucedió en Bogotá, años atrás. Para que veamos qué sucede con los parqueaderos comunales, el recuento es este. Básicamente, la ley nos dice, se pueden asignar esos parqueaderos comunales haciendo la advertencia de que por lo general la cantidad de parqueaderos comunales no es igual a la cantidad de inmuebles, llámese casas o apartamentos. Por ejemplo, puede existir un proyecto con 360 casas, 420 casas, 600 casas o apartamentos, pero solamente asignan o deja el constructor asignado 200 parqueaderos comunales. Esos 200 parqueaderos comunales, esas celdas de parqueo o garaje, se deben asignar equitativamente y pueden explotarse económicamente. La ley 675/2001 nos lo permite, pero se deben asignar equitativamente a todos los residentes. Ojo, digo residentes porque eso de hacer la discriminación de que primero están los propietarios que los arrendatarios o los locatarios, eso está ya abolido. La Corte Constitucional ya ha hablado al respecto y hay que tener igualdad de criterio para todos. En una copropiedad, una persona deja su carro parqueado en un parqueadero que le asignaron, y le asignaron a través del proceso que conocemos internamente en las copropiedades como asignación y rotación de parqueaderos. Le asignaron un parqueadero, una celda de parqueo. Ella hace uso de esa celda y fuera de eso paga una mensualidad. Cuando la SIC hace la investigación al respecto o recibe la queja de esta persona, dice, venga, aquí hay unos hechos claros. La señora dejó, o la residente, la usuaria, deja su vehículo en una celda de parqueo asignada por asignación y rotación de parqueaderos, paga una mensualidad y resulta que eso fue un 24 de diciembre del 2016. El 25 de diciembre ella va a sacar su carro y observa que tiene un golpe por un lado. ¿Qué hace un propietario, un residente en ese sentido? Pues obviamente lo primero que va a hacer es reclamarle a la administración. Era 25 de diciembre, el administrador no estaba, entonces le dejó el reporte con el guarda de turno. ¿Qué sucede? Que el guarda de turno pues anota en la minuta tranquilamente, no hay ningún problema, y le hace saber después, supuestamente, al administrador. La administración nunca respondió, la señora solicita que le respondan por su daño. Lo que sí hace la administración es entregarle un video, y acá viene algo importante en esta resolución. El numeral 1.8 dice la SIC,
que la consumidora en varias oportunidades se dirigió al señor administrador, pero sin resultado le solicitó una copia del video que le fue entregada 10 días después. Aquí observamos algo importante, y esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí me dice consumidora. Entonces, aquí podemos ir sacando como unas conclusiones. Cuando le asignamos o cuando la administración o el consejo de administración, a través de lo que le dicte o lo que le faculte el reglamento de propiedad horizontal en cuanto a la elaboración de reglamentos internos para uso o asignación y rotación de parqueaderos, cuando se le está asignando a un propietario o a un residente una celda de parqueo o su parqueadero comunal, ya él entra a ser consumidor o usuario. Resulta que esta señora no encontró respuesta por parte de la administración. Inclusive envió un derecho de petición que tampoco le respondieron. Al no responderle, no encontrar respuesta, pues ella acude a la Superintendencia de Industria y Comercio, hace la debida queja o denuncia, y ahí comienza la investigación. Entonces dice en el numeral 1.9 de esa resolución que la demandante elevó reclamación directa ante el demandado, o sea, la copropiedad, representada obviamente por su representante legal, debido a que es el responsable del parqueadero y de lo que suceda dentro del mismo, dando la cotización del taller para arreglar el Más bien, y tú, Joana, qué pena una pregunta, es que acá no dejaron las referencias para los pagos de Vamos a silenciar. Bueno, por favor, silenciemos los micrófonos. Sucede que nunca recibió respuesta, por eso ella acude allá a la SIC. ¿Cuáles eran las pretensiones? Pues ella hizo una cotización, hizo cotizar un arreglo de su carro, para la época eran 180.000 pesos, y ella simplemente lo que pedía era que se le reparara y que se le costeara, se le hiciera el pago de esos 180.000 pesos, correspondientes a la tonería y pintura. Nunca hubo una respuesta ni al derecho de petición de la propietaria, ni al requerimiento de la SIC por parte del administrador. ¿Qué pasó? Que como no hubo respuesta, pues entonces la SIC, atendiendo y acogiéndose a lo que dicta el artículo 390 del Código General del Proceso, pues dieron por cierto los hechos y procedió a proferir fallo. ¿Pero qué es lo que dice? Dice muy claro la SIC. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 5, 7, 8, 10, 11 y 18 de la Ley 1480-2011, Estatuto del Consumidor, mira hasta dónde llega una reclamación que no fue respondida oportunamente por la administración. En pocas palabras, la administración se hizo de los, se hizo el de los ojos ciegos, se hizo el ciego, se hizo el loco, no respondió, dijo aquí no va a pasar nada, pero ella fue ante la SIC. En virtud de la obligación de garantía, porque aquí hay una prestación de servicio, y es cuál, la de parqueadero, porque le cobran, se le asigna, ella paga una mensualidad y fuera de eso debe tener garantía. Entonces, debe responder los productores y proveedores, en este caso la copropiedad, debe responder frente a los consumidores por la calidad, idoneidad, seguridad y buen estado de los productos, que en este caso sería el parqueo de su vehículo, que comercialicen en el mercado. Entonces se encuentran en un artículo del Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, según el cual son responsables de atender la solicitud de efectividad de la garantía, tanto productores como proveedores. Dice la SIC, en el marco de la obligación de garantía, los consumidores tienen derecho a obtener la reparación totalmente gratuita del bien cuando se presente una falla, y en caso de repetirse podrá obtener de su elección una nueva reparación. En este caso, dice la SIC, estamos hablando de propiedad horizontal, que no nos podemos hacer los ciegos ni los sordos frente a lo que esté sucediendo con respecto a esa asignación de parqueaderos. En el caso de la prestación de servicios, cuando existe incumplimiento por parte del proveedor, el consumidor tiene el derecho a exigir que se preste servicio en las condiciones originalmente pactadas o bien la devolución del precio pagado. ¿Qué pasó acá? Como no hubo contestación de la demanda por parte del administrador, entonces se presumieron ciertos los hechos susceptibles de confesión. Es como si hubieran aceptado que en realidad la copropiedad es responsable. Pero acá lo que viene y lo que quiero hacer énfasis es a lo que debe obedecer y a lo que debe atender una copropiedad en cabeza de su administración respecto al uso de los parqueaderos comunales por parte de los propietarios que ante la SIC son consumidores. Primero,
La entrega del vehículo objeto de litis en las instalaciones que administra el demandado para su custodia y conservación adecuada con ocasión del servicio de parqueadero contratado, ingresado el 23 de diciembre de 2016 en buen estado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando se le asignó el parqueadero número tal al propietario X o al inmueble X, ahí se contrató un servicio porque hay una mensualidad o un valor que se paga por ese uso transitorio exclusivo de ese garaje o de ese parqueadero. 2. El daño causado al vehículo en el costado trasero izquierdo como resultado de un golpe. 3. La reparación del daño asciende a 180.000 por concepto de la tonería y pintura. Advierto que aquí la propietaria pudo tranquilamente haber solicitado o pasado una cotización más alta, pero no fue así. 4. La omisión de custodia y conservación adecuada del bien. Ojo con eso, señores administradores. Omisión de custodia y conservación adecuada del bien. 5. Hasta la fecha de la presentación de la demanda, la parte demandada no había atendido la reclamación de la consumidora. No hubo una atención oportuna de la reclamación. Y 5. La indebida prestación del servicio por la parte demandada. Miren hasta dónde llegan las cosas. Ahora bien, la SIC tiene la posibilidad de fallar infra, ultra y extrapetita, o sea, por debajo de lo pedido, más allá de lo pedido y otras cosas además de lo pedido. ¿Qué hizo la SIC? Pues le concedió lo que estaba. ¿Qué hizo la SIC? Le concedió a la usuaria lo que estaba solicitando, es decir, condenó a la propiedad a pagarle los 180.000 pesos, hacer la reparación o pagarle los 180.000 pesos y por cada día de demora o de tardanza en el pago, era como la séptima parte de un salario mínimo mensual vigente. Ahí tenemos entonces un caso típico del manejo sobre la asignación y rotación de los parqueaderos comunales. Como una persona, propietaria o residente, digámoslo residente, de un conjunto residencial al cual se le asigna por sorteo el uso de un parqueadero, de una celda de parqueo, como la copropiedad responsable por el cuidado y por todo lo que dijo la SIC. Paola, yo creo que es hora entonces de hablar de la experiencia que tuvimos el año pasado, creo que fue el año pasado o antepasado, que fue la que nos unió, digamos, por la cual nos conocimos en tu conjunto, en el conjunto que tú administras, porque sería muy interesante que comentaras qué pasó al respecto. Bueno, Esteban, y para todos los participantes. Bueno, aquí hace muchos años, obviamente se dio esta situación y llego yo a administrar y al día siguiente me llega una visita de policía y una visita de gestión de riesgo con bomberos solicitándome unos, una visita, les cuento. La copropiedad, una visita no, sino unas subsanaciones frente al tema de parqueaderos. Me pongo yo a revisar y bueno, la constructora inicialmente, por medio de planos, escritura pública y demás, licencia de construcción, asignó al conjunto 9 parqueaderos de visitantes, asignó 11 parqueaderos de motos y bueno, un espacio de bicicletero con unas dimensiones específicas y en un punto específico. Resulta que en algún momento el consejo, la administración decidieron utilizar esos espacios de parqueadero para dejarlos como parqueaderos comunales. Decidieron trasladar el parqueadero de las motos de la zona donde inicialmente fue entregado hacia una zona común junto a una de las torres, partiendo el bicicletero a la mitad y dejando las motos debajo de la zona donde era el parqueadero. Resulta que así funcionó durante muchos años. Efectivamente no había ningún inconveniente, pues obviamente la gente estaba acostumbrada, los vecinos estaban acostumbrados a que si llegaban nunca había parqueadero de visitantes. Hasta que un día hubo una persona que dijo, no, esperen un momento porque mi papá viene cada mes, una vez, una hora, y es increíble que nunca exista un parqueadero de visitantes cuando mi escritura pública dice que tenemos derecho a 9 parqueaderos de visitantes y aquí solo hay 3, no hay parqueadero para personas en condición de discapacidad. Las motos están generando una perturbación al descanso y a la posesión impresionante porque están pegaditos a la torre. Entonces, desde el primer piso hasta el sexto escuchan cuando llegan las motos, cuando salen las motos, cuando las prenden, cuando el señor se baja y se pone a hablar.
Entonces aquí hay una alteración terrible y el hombre empezó a moverse frente a eso. Yo llego y al siguiente día que yo, bueno, aparte de haber tomado los parqueaderos de visitantes para convertirlos en parqueaderos comunales, cogieron la entrada principal de la copropiedad, por donde la entrada vehicular principal que tiene dos puertas y tiene una vía de salida, una vía de entrada, y eso obviamente facilita la movilidad, aparte que es un espacio reservado como salida de emergencia. Al día siguiente, yo estrenándome como administradora aquí en este conjunto, me Bien visita bomberos. estrenada. Y no, eso fue maravilloso. Bomberos, policía, eh, grupo de reacción a emergencias y seguridad, y DIGER, indicándome que esos parqueaderos que colocaron sobre la entrada principal del conjunto vehicular, o sea, se tomaron un carril y lo convirtieron como en 3 o 4 parqueaderos. Entonces, qué bueno que estábamos evitando, bueno, alterando la salida de emergencia de la copropiedad, que necesitaban ver nuestra escritura pública, que obviamente en caso de que se necesitara que entrase un carro de emergencia a atender alguna situación en el conjunto, pues la responsabilidad recaía sobre la administración por el mal uso, por la obstrucción de la salida de emergencia, en fin. Resulta que se vino toda una serie de situaciones. Muchas personas decían que la asamblea lo había aprobado, que no se podía hacer absolutamente nada porque la palabra de la asamblea era palabra sagrada y listo, y de ahí no pasa. Y tuvimos muchas reuniones, tuvimos muchos desencuentros, un conflicto fuertísimo entre lo que se debe hacer y entre lo que la comunidad sentía que no se podía hacer porque se estaba afectando. A hoy, después de muchas asesorías y mucho trabajo, ya se recuperaron los 9 parqueaderos, se recuperó el parqueadero de personas en situación de discapacidad. Estamos en el proceso de recuperación y traslado del espacio de motos a su espacio inicial porque efectivamente requiere una inversión económica, pero siempre fue convertir unos parqueaderos que tienen una carga urbanística, que aunque están dentro de la copropiedad, no le corresponden a la copropiedad porque vienen desde un plan de ordenamiento territorial, vienen desde una licencia de construcción y tienen un deber ser. Entonces fue como que se cambió absolutamente todo y estuvimos a estico de tener sanciones de una cantidad de cosas porque efectivamente estábamos procediendo mal. Y la postura de la asamblea, de los consejeros en su momento era, no, es que su merced llegó a volver el conjunto una locura porque definitivamente viene a hacer lo que se le da la gana. Adicional, eh, efectivamente se recuperaron los 9 espacios. El de motos está trabajando, es que eso es un tema absolutamente complejo, Esteban, ¿no? Tuvimos, Mira, Pau, tuvimos las actas de la asamblea y ya con esto la termino. Y todos nos decían, esto fue aprobado en asamblea, pero revisamos las actas y efectivamente se tocó el tema, mas nunca se votó. E independientemente que se hubiese aprobado en asamblea, pues la asamblea no es superior a las demás leyes, ¿no? La asamblea no es superior al plan de ordenamiento territorial, a la escritura pública y a las normativas transversales. Eso fue una experiencia muy fuerte para la comunidad, pero que vamos sorteando porque ha sido un tema largo, con con mucho juicio y mucha cautela. gracias, Cuéntame, Pau. Lo Luis. que pasa es que, mira, resumiendo ahí, como haciendo la síntesis, lo que se presentó en esa copropiedad, que se presenta a diario y desde hace muchos años en muchas copropiedades, es que consejos de administración, asambleas, creen que pueden tomar las decisiones que quieran por el hecho de ser propietarios, porque nosotros somos los dueños del conjunto, nosotros somos los que decimos cómo se hacen las cosas, y no es así. Nosotros tenemos que entender, y lo hemos hablado desde el primer conversatorio, que hay una jerarquía normativa, ¿cierto? Y que si bien es cierto que el reglamento de propiedad horizontal es nuestra columna vertebral en la copropiedad, por encima del reglamento hay ciertas normas que se tienen que respetar. Además de ello, el uso o la determinación de los bienes comunes no los dan los propietarios, ellos no deciden. Eso está desde la licencia de construcción que solicita, que pide, que le otorgan al constructor y desde ese reglamento de propiedad horizontal que están o que reposan una escritura de constitución al régimen de propiedad horizontal, ahí nacen ya las normas de juego. Por eso se llama régimen de propiedad horizontal, forma de gobernarnos, forma de regirnos, de controlarnos, de administrarnos. Hay una cantidad de parqueaderos que son
comunes, comunales y otras que son de visitantes, que ya vamos a hablar de eso, ya les voy a mostrar, porque los de visitantes son para visitantes, no para los residentes. Nos dé rabia, nos choque, nos fastidie. Hemos tenido este año ciertos desencuentros con muchos propietarios, porque decirle a las personas que están equivocadas y que han venido cometiendo errores desde administraciones pasadas es muy difícil. Y quitar esos vicios, esas taras que hay desde tiempos atrás, es muy difícil. Pero hay que entender, señores propietarios, los parqueaderos de visitantes son para los visitantes y no podemos así como así, aunque sea por decisión de asamblea, tomarlos y ponerlos como si fueran comunales, porque además, entre otras cosas, y todo lo que hemos hablado ya en los diferentes conversatorios, las decisiones de asamblea no son absolutas. Para que una decisión de asamblea sea vinculante, digámoslo así, traduzcamos un apartado del artículo 37 de la ley 675/2001, donde habla de la naturaleza de la asamblea. Las decisiones sí son obligatorias, o sea, son vinculantes siempre y cuando respeten las normas legales y las reglamentarias. Y cuando me dicen normas legales, estamos hablando de toda la ley, sobre todo la parte urbanística, que entre otras cosas es un principio orientador de la propiedad horizontal, la función social y ecológica. O sea, prima el bien común, el bien general sobre el particular, y hay que respetar las normas urbanísticas. Y no podemos tomar decisiones en asamblea por el hecho de que somos asamblea y mandamos y somos el ente máximo, pero si esas decisiones van en contra de normas vigentes, de normas urbanísticas o de cualquier tipo de norma, ya sea el reglamento o una norma legal, pues entonces serán unas decisiones ineficaces. Sigamos viendo algo sobre el parqueadero de visitantes. Entonces, espérame, Esteban, o sea que el parqueadero de visitantes no se puede, un ejemplo, en el día que sea visitantes y en la noche se le asigna a los propietarios o a los residentes. No, señora, ya vamos a ver por qué no. Porque eso es otra cosa, Paola. Hay Es que propietarios que esta dicen, hace parte no, de la arrendemos. discusión de las múltiples soluciones que presenta la comunidad para no perder el dominio de esos espacios. Y en realidad no es un dominio absoluto, pero sí se puede reeditar algo de ese parqueadero de visitantes y ya vamos a ver cómo. Lo que no podemos hacer es usarlo indebidamente. Para los parqueaderos de visitante, tenemos que entender que sí, hay como un triángulo, siempre una triada de la que yo hablo, el POT, la licencia, el RPH, es decir, el plan de ordenamiento territorial donde determina en determinado sector o territorio, por eso es plan de ordenamiento territorial, cuál va a ser el uso del suelo. Si ese proyecto es residencial, se puede hacer, pues se otorgará la licencia. Pero si es solamente residencial y se pretende hacer algo comercial, no se podrá. Se otorga una licencia con base en eso y con base en lo que está pidiendo pues el constructor para llevar a cabo el proyecto, y eso se plasma en el reglamento de propiedad horizontal. Además de eso, hay que tener en cuenta la ley C75/2001. Hay que tener en cuenta el concepto de carga urbanística, que es algo muy, muy denso de llevarle a la comunidad. Ya vamos a hablar de eso. Lo que está estipulado en el reglamento y las obligaciones derivadas del uso de ese parqueadero de visitantes y de la explotación económica de ese parqueadero de visitantes. Así las cosas, lo primero que vamos a hablar así sencillito es la carga urbanística. ¿Cómo así que los parqueaderos de visitantes son una carga urbanística? Mire, el Ministerio de Vivienda, Comercio y Turismo ya ha conceptuado mucho sobre eso. Vamos a hacerlo clarito. Digamos que una carga o las cargas urbanísticas son contraprestaciones que deben pagar los desarrolladores de proyectos inmobiliarios por la valorización que adquiere el suelo que se autoriza urbanizar. ¿Qué quiere decir con eso? Vean, para el asunto de los parqueaderos de visitantes, vamos a ser muy claros en eso. Para el asunto de los parqueaderos de visitantes, hay que tener en cuenta algo. Cuando se desarrolla un proyecto, cuando se va a construir un conjunto residencial, ese constructor presenta un número o una cantidad de parqueaderos. Al tener esos parqueaderos, él va a definir si son privados, si son comunales y si hay de visitantes. La función que se ejerce a través del parqueadero de visitantes, digamos que es una función pública, porque en realidad le está, digamos, contribuyendo para que no exista en las afueras del conjunto residencial trancones, obstaculizaciones, que no haya cualquier tipo de óbice frente al tránsito público. Por lo tanto, lo que hace la carga urbanística es decir, bueno, listo, usted va a construir
y usted como propietario inicial de ese lote, entonces construye unos parqueaderos que sean para visitantes en un número o cantidad que sea racional o lógico o proporcional. De manera tal que aquellas personas que sean transitorias en la copropiedad, ojo, transitorias de la copropiedad, o sea, visitantes lleguen de visita, puedan tener donde parquear sus vehículos. Por lo tanto, eso que estamos llamando contraprestación es una carga urbanística. Así las cosas, la ley 675 nos dice, bueno, el Ministerio de Vivienda también ha hablado y ha conceptualizado y ha dicho muchas veces que si una administración manifiesta la decisión de hacer respetar el derecho de visitantes y fuera de eso, si el Consejo de Administración o la Asamblea, como una forma de sancionar, restringe el uso a los deudores morosos, es totalmente válido. Pero lo que nos interesa aquí, lo que más nos interesa es lo que está en la ley 675 de 2001. Y viene algo importante y algo muy crítico para que los propietarios puedan entender, sobre todo aquellos propietarios que han tenido el vicio o que han sufrido o padecido el vicio de haber hecho uso de los parqueaderos de visitantes para comunales de la noche a la mañana sin ningún tipo de procedimiento. Aquí tenemos la base, artículos 20, 21 y 22 de la ley 675. La pregunta es, ¿podemos convertir los parqueaderos de visitantes en comunales? La respuesta es sí, pero tiene unas condiciones y unos procedimientos legales y jurídicos a cumplir. ¿Cuáles son? Algo que se llama la desafectación de bienes comunes no esenciales. Un parqueadero de visitante está estipulado como un bien común no esencial, porque sin ese también podría existir la copropiedad. Entonces el artículo 20 nos dice, previa autorización de las autoridades municipales o distritales competentes, que en este caso sería la curaduría o la oficina de planeación, de conformidad con las normas urbanísticas vigentes, no de conformidad con lo que quiera la Asamblea. La Asamblea General, con el voto favorable de un número plural de propietarios de bienes de dominio privado que representen el 70%, o sea, la mayoría calificada, podrá desafectar la calidad de común de bienes comunes no esenciales, los cuales pasarán a ser del dominio particular de la persona jurídica que surge como efecto de la constitución del régimen de propiedad horizontal. Ojo, lo que dice acá el segundo inciso de este artículo. En todo caso, la desafectación de parqueaderos de visitantes o de usuarios estará condicionada a la reposición de igual o mayor número de estacionamientos con la misma destinación, previo cumplimiento de las normas urbanísticas aplicables en el municipio o distrito que se trate. Entonces tenemos una primera condición. Si tenemos 30 parqueaderos de visitantes, ¿podemos coger 10 y volverlos comunales? Sí, pero deben hacer un proceso que se llama desafectación de bienes comunes no esenciales. Y la idea debe ser llevada a una asamblea para ser aprobada por mayoría calificada. Pero hay otra condición. ¿Cuál es la condición? De que esos 10 de visitantes, 10 parqueaderos de visitantes que se van a volver comunales, se tienen que reponer en otro lugar de la copropiedad, en igual o mayor número. No lo digo yo, lo dijo el artículo 20 de la ley 675/2001. Luego llega el artículo 21. Ya tenemos dos condiciones. El procedimiento para la desafectación. La desafectación de bienes no comunes no esenciales, como son los parqueaderos de visitantes, implicará una reforma al reglamento de propiedad horizontal, que se realizará por medio de escritura pública con la cual se protocolizará el acta de autorización de la Asamblea General de Propietarios. Una vez otorgada esa escritura, se registrará en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, la cual abrirá el folio de matrícula inmobiliaria correspondiente. Entonces, además de tener una decisión tomada en la Asamblea con mayoría calificada y de hacer una reposición de ese número o cantidad de parqueaderos de visitantes que se quiere pretender poner o desafectar para que sean comunes, además de eso, tiene que haber una reforma al reglamento de propiedad horizontal. Y el artículo 22 nos dice en su segundo inciso que los parqueaderos de visitantes, Paola, lo que tú decías ahorita, accesos y circulaciones y todas las zonas comunes que por su naturaleza o destino son de uso y goce general, como salones comunales, áreas de recreación y deporte, entre otros, no podrán ser objeto de uso exclusivo. Señores, los parqueaderos de visitantes no pueden ser objeto de uso exclusivo. Entonces no se pueden arrendar, no se pueden enajenar. No, son para visitantes, pero sí podemos cobrar el uso. Y ahorita hablaremos de eso. Ojo lo que dice abajo. Los parqueaderos destinados a los vehículos de los propietarios del edificio conjunto podrán ser objeto de asignación de uso exclusivo. Esos son los comunales.
de cada uno de los propietarios de los bienes privados de manera equitativa. Y equitativa es garantizarle a todos el uso, a todos, que en algún momento o periodo del año se le puede asignar su uso. Y cuando dicha asignación no contraríe las normas municipales y distritales en materia de urbanización y construcción. Entonces, ahorita Paola nos decía, pero es que muchos propietarios plantean como solución, como para no perder ese dominio, entre comillas, no, arrendémoslo en las noches. No, señores, el parqueadero de visitantes es para visitantes. Corresponde a una carga urbanística, por lo tanto, es para visitantes, no para uso de los residentes. También había algo sobre las personas con discapacidad. Solamente voy a hacer referencia a estas dos normas, la ley 361 del 97 y el decreto 1538 de 2011, que le dijo a los constructores, venga, de esos parqueaderos, de ese X cantidad de totalidad de parqueaderos, el 2% va a ser destinado para parqueaderos o para parqueo de personas con discapacidad o en situación de discapacidad, con unas normas, nunca inferior a 1. Por eso es que debe haber parqueadero o para discapacitados y estarán en el de los visitantes. Repito, parqueaderos de visitantes, pero discapacitados. Tengo una resolución por acá que me hizo llegar hace un par de semanas, porque es que este conversatorio lo tenemos pendiente, yo creo que desde el año pasado, si mal no estoy, Paola, ¿cierto? Que hemos estado pendientes de hacerlo y no habíamos encontrado el tiempo ni el espacio. Esteban, una pregunta, qué pena contigo y la interrupción ahí. Mucho gusto, mi nombre es Andrés. Tengo una duda con respecto a lo de los discapacitados que tú estás hablando. Un ejemplo, si en el conjunto hay solamente uno de discapacitados, ¿ese es para el propietario, o sea, para el que vive en el conjunto o visitante? O sea, son dos cosas diferentes. Sí, la norma dice en los parqueaderos de visitantes y será para visitantes discapacitados. Okay. No se lo podemos asignar a un propietario o residente que sea discapacitado. Pero entonces, Andrés, qué bueno que tú haces esa pregunta. Te remito a que te leas la sentencia T062 de 2018. Porque ahí a un propietario, una administradora en Bogotá, le negó, o sea, hizo de todo con él. Le negó el uso del parqueadero y sobre todo la participación en el sorteo de asignación y rotación. Que porque él era residente y entonces tenía que tener ciertas condiciones. Segundo, como él interpuso unos derechos de petición y una tutela y las perdió supuestamente en primera instancia, pues en el derecho de petición le pagaron un abogado para que respondiera ese derecho de petición y le cobró los honorarios del abogado al residente, que es una persona en situación de discapacidad. También con la tutela, respuesta a la tutela, se la endilgó al señor. Y fuera de eso, evidenció, hizo pública la historia clínica del señor. O sea, esa señora cometió de todo. Esa sentencia es hermosa, T062 de 2018. Léanla porque de ahí se derivan muchas cosas. Y entonces, cuando la segunda instancia, el juez de segunda instancia la lee, le pega un regaño a la señora administradora y le dice, venga, va a garantizarle el uso de un parqueadero de los comunales a los discapacitados, a este señor que es que está en situación de discapacidad. Conclusión, los parqueaderos de discapacitados van a estar incluidos entre los visitantes y será para visitantes discapacitados. Por eso es necesario que se lean muy bien la sentencia y que se asesoren para que los administradores sepan si de pronto hay en el conjunto residencial más personas con discapacidad que puedan, al menos primero, permitirle la participación en el sorteo a un parqueadero. So pena de que a través de una tutela también los obliguen a otorgarle el uso permanente de uno. ¿Me dice entender, Andrés? Sí, señor, sí, totalmente. ¿Listo? Claro. ¿Estamos bien? Con gusto. Bueno, esta resolución es de la DIAN, señores. Hemos tenido conversaciones, debates interesantes con algunos contadores y revisores fiscales que dicen que por cobrar el uso de los parqueaderos de visitantes, las propiedades no están obligadas a declarar el IVA. Vamos a ver qué dijo la DIAN. Esto es de este año. Esto nos la hizo llegar Jairo Alarcón hace como tres semanas, creo. Es importantísimo. Hay un conjunto residencial. Por favor,
Los micrófonos. ¿Qué pasó, Dianita? Yo voy a cerrarlos. Que de una vez Sí, hagamos cuenta. Esto fue en un municipio de Cundinamarca. Hubo una queja. Todo hay que decirlo, hubo una queja. La queja, dice la DIAN, el investigado es el conjunto residencial X y el impuesto por el cual se va a hacer la investigación o la visita es el impuesto a las ventas IVA. 12 de julio del 2023. Sucede y acontece lo siguiente. Es posible, creo que fue lo que sucedió, que alguien se quejó ante la DIAN con respecto a esta copropiedad. La DIAN adelanta o comisiona a 2 personas para que verifiquen el cumplimiento de deberes y obligaciones tributarias de conformidad con lo establecido en el artículo 555-2 y 574 del 574, creo que hay personas por ingresar, Pau, del Estatuto Tributario del Contribuyente. El 25 de mayo de este año se realizó la consulta al Registro Único Tributario RUT y se dieron cuenta que pues, la DIAN evidenció que no tiene inscrita la responsabilidad 48, que es aquella que tiene que ver con impuesto a las ventas de IVA, o sea, el IVA. El 5 de junio de 2023 realizan visita mediante un auto comisorio, envían a 2 personas y se dan cuenta que cuando son atendidos por la representante legal, le piden pues todo el tema tributario, el contribuyente, y se dan cuenta que la actividad principal de la copropiedad era la 9499, actividades con de otras asociaciones. Decía que fue atendida por la representante legal, y dice la DIAN, en desarrollo de la visita, se evidenció que el contribuyente realiza cobros por el servicio de parqueaderos y alquiler de salón social, tal como se observa en el balance de pruebas suministrado correspondiente a los meses de enero a mayo de 2023. Registrados en las cuentas tales, correspondiente a parqueadero, tal, correspondiente a parqueadero de moto, tal, correspondiente a parqueadero de visitantes, y otra que es correspondiente al alquiler del salón social. Porque hay... Bueno. Ya cierro micrófonos, no sé por qué siempre los audio. ¿Qué pasa? Dice la DIAN en este numeral 4. Por ser persona jurídica y obtener ingresos por el alquiler de las zonas comunes que integran la propiedad horizontal denominada conjunto residencial tal, se invita al contribuyente a que actualice la información reportada en el RUT, asumiendo la responsabilidad 48. ¿Y cuál es esa responsabilidad 48? Responsable del impuesto de ventas al IVA. En caso contrario, pues la DIAN actuará de oficio y hará la inscripción o digamos que eso es la reclasificación. Cuando se expidió esta resolución, la copropiedad no había hecho la actualización del RUT por parte del contribuyente. ¿Qué considera el despacho de la DIAN? Dice, considera que el contribuyente conjunto residencial tal realiza actividades gravadas y que no cumple requisitos para las excepciones previstas en el artículo 524 del Estatuto Tributario. Ojo, no cumple con las excepciones. Y que por el contrario, de conformidad con lo establecido en el artículo 508-1 del mismo ordenamiento jurídico, cumple con los requisitos para su reclasificación como responsable del impuesto a las ventas IVA. Ojo, esto no es invento mío, esto es una resolución de la DIAN, y sabemos que lo que diga la DIAN habrá que cumplirse. ¿Qué dice? Ah, bueno, como no respondieron y como no actualizaron, la DIAN tiene de oficio esa facultad de actualizar la información, y eso fue lo que hizo la DIAN. Entonces, reclasificaron en el resuelve, dice, artículo primero, reclasificar de oficio como responsable del impuesto a las ventas IVA al contribuyente denominado tal conjunto residencial tal. Digamos que eso es lo que tenemos que entender con respecto a los parqueaderos de visitantes. Primero, que son unas cargas urbanísticas. Segundo, que se tiene que respetar el número y cantidad desde la licencia de construcción, porque así lo entrega el constructor. Entrega, estos son los comunales y estos son los de visitantes. Tercero, ni por decisión de consejo, ni por decisión de asamblea inclusive, o menos por la decisión de un administrador, se podrá hacer uso de una cantidad de parqueros de visitantes para volverlos comunales sin que se hagan lo establecido en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley 675/2001, desafectación de un bien común esencial, con unos requisitos de ley y con unos procedimientos, que serían ¿cuáles? Decisión con mayoría calificada por asamblea, reforma al reglamento, obtener la licencia
reposición de la cantidad en igual número o mayor cantidad de esos parqueaderos de visitantes que se piensan poner comunales, que se piensan desafectar como de visitantes para dejarlos como comunales. Y ahí sí pasarían de propiedad de la persona jurídica y los pueden ya asignar y reformar el reglamento. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Y además de eso, que si se cobra por el uso del parqueadero de visitantes a los visitantes, hay que declarar o se vuelve responsable de ese impuesto a las ventas IVA. Y en este punto, quiero que invitar a Mónica. Mónica Mantilla, ¿estás por ahí todavía? Sí, claro que sí. Mónica, bienvenida. Esteban, otra vez buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Queremos verte. Espérame un Mónica, segundo. Mónica es una Aquí administradora estoy. horizontal en Pinar de la Fontana, gran amiga mía, con la cual hemos trabajado ya hace varios años. Ella tiene una amplia trayectoria y experiencia en propiedad horizontal. Yo quisiera, Mónica, que nos contaras desde tu experiencia cómo se está desenvolviendo el tema de los del uso de parqueaderos de visitantes desde malas decisiones tomadas por consejo y asamblea y qué implica el cobro de esos parqueaderos de visitantes. Bienvenida. Sí, señor. Gracias, Esteban, muchas gracias por este espacio. Sí, en mi copropiedad, bueno, después de tutelas, derechos de petición, porque la costumbre se les volvió norma en una copropiedad que lleva más de 16 años aquí en la localidad de Suba, cuando salió el oficio 016044 por allá en el 2018, que empezó a revolucionar propiedad horizontal residencial, donde se nos decía a los representantes legales que por la explotación de esos parqueaderos de visitantes y salones sociales había que facturar y pagar este IVA. Entonces, cuando empezamos con esto y se sacó la información a la comunidad, empezaron a llegar las tutelas, derechos de petición, asambleas extraordinarias, rifirrafe entre la comunidad, porque no lo querían entender. Finalmente, a la asamblea nos acompañó el doctor Nelson Alarcón, excelente en cuanto a procesos de la DIAN, les aclaró toda la comunidad, ya entendieron. En la actualidad nosotros se contrató y se instaló en los equipos de la copropiedad el sistema de parqueaderos Civis, que es uno de los que opera en propiedad horizontal. Para la facturación, el prefijo lo da la DIAN en la resolución de permiso de facturación anual. Para nosotros, en uno de los pinares expos, se saca el voucher, se le entrega al visitante y al retirarse de la copropiedad, pues él cancela lo que lleve. Por ejemplo, en uno de mis conjuntos, una hora es gratis y ahí en adelante pagan 1.200 la hora. Así tal cual, se recoge estos dineros el primer año de inscripción ante la DIAN. Como responsables de IVA, lo hicimos de manera bimensual. Ya después de ese año lo estamos haciendo cuatrimestral, ¿cierto? Cuatrimensual lo hacemos, lo pagamos. Y pues a Dios gracias, hace como 4 meses vino algún personaje a ocupar un parqueadero de visitantes, estaban desocupados, miró el programa y solicitó no el voucher, sino que se le enviara la factura electrónica. Nosotros lo hicimos porque pues contamos con todo el propósito de la ley para poder estar bajo ese régimen y salvar a la copropiedad, que digamos que los administradores de propiedad horizontal somos como los supermanes en este país, que nos toca mirar y nadar muy bien en este medio de la DIAN y alcaldías y secretarías de gobierno para poder eximir a la copropiedad de cualquier sanción, Esteban. Gracias, Mónica. Entonces quiere decir que cuando se cobra el servicio de parqueadero de visitantes a visitantes, o sea, antes hay una tarea titánica para que la gente entienda que los de visitantes son parqueaderos de visitantes, primero. Segundo, que sí se puede hacer el cobro por ese uso de parqueaderos, pero que se convierte en una prestación de servicio, ¿cierto? Y que lo hace responsable del impuesto a las ventas IVA. Y fuera de eso, Mónica, con lo que nos acaba de contar, nos dice que hay un procedimiento para la facturación de ese tipo de servicio. Creo que con esto, muchas gracias, Mónica, de verdad que muy interesante
estas dos experiencias, tanto la de Paola como la de Mónica, y esos testimonios que hacen que llevemos el conocimiento a los propietarios, porque en última, la primera persona encargada en propiedad horizontal de hacer pedagogía y educación en propiedad horizontal es el administrador, aunque lamentablemente muchos propietarios, y lo dijo ahorita Paola, porque a Mónica también le ha pasado, a Paola se lo dijeron, es que vino usted aquí a hacer lo que le da la gana como administradora. No, es que resulta que el administrador de propiedad horizontal es el primero que debe conocer la norma y el primero que debe hacer respetarla y hacerla respetar. Y eso implica decirle a su comunidad, a sus administrados, venga, estamos fallando en esto, no estamos cumpliendo con esto y hay que cumplir. Lamentablemente, hay propietarios que piensan que son como asamblea los que deciden todo, sobre todo y por encima de todo. No es así. Es necesario entonces continuar revisando estos espacios que estamos creando para que los propietarios entiendan, venga, hay unas normas que hay que respetar, hay un reglamento que tiene que estar bien establecido, que tiene que estar bien estatuido, que tiene que estar actualizado, y fuera de eso, tenemos que hacer las cosas bien. ¿Es así o no es así, mi querida Paola? Completamente de acuerdo, Esteban. Definitivamente hay muchos sesgos en la propiedad horizontal y si nosotros como administradores de propiedad horizontal no estamos a la cabeza, no nos estamos actualizando, podemos inducir a la asamblea a error. Ante estas situaciones no podemos permitirle a la asamblea que nos digan, es que bueno, nosotros decidimos, si no se decidió en ese momento, volvamos a votarlo y a decidirlo, porque hay que hacerle entender a la asamblea con mucho amor, con mucho respeto, que hay decisiones que no les competen, que no estamos por encima de la normativa, que como lo decía la compañera, la colega, definitivamente la costumbre no hace derecho. Entonces yo pienso que sería muy importante contestar algunas preguntas que nos han llegado. Claro que No sí. sé, Jairo, que tenga que decir, Jairo está muy calladito hoy. Jairo, ¿qué pasa? Aquí escuchándolos es un tema muy bueno, de mucha controversia para muchos residentes, consejos y administradores. Entonces, Esteban nos dio claridad ya bastante sobre este tema. Como decía Paola, como decía la administradora Mónica. de Mónica, ¿sí? Pues obviamente nos tenemos que regir a la ley, hacerle caso a la ley. A veces vienen muchos conceptos y abogados que son residentes de la propiedad horizontal y llevan a que pues cometan errores, ¿no? Y lo más chistoso es que cuando pasa todo esto, cuando llega la DIAN, cuando hay alguna sanción para la copropiedad, nos lavamos las manos, sea consejo, sea el residente, o sea quien dio el concepto personal, ¿cierto? Y la culpa es del administrador. Así de Total. sencillo. No, usted debería saber, pero no miran a tiempo atrás que fue que se opusieron, que fue que estigmatizaron al administrador porque es la que estaba haciendo lo que se le daba la gana. Y lastimosamente no, estaba rigiendo, ciñendo a la ley, lo que indicaba la ley. Aquí hay Claro que otro tema, y es en cuéntame, el Jairo. tema de los visitantes, lastimosamente, ese rubro o esa plata que ingresa por cuando se cobra, lo meten a veces en los presupuestos. Lo meten en los presupuestos. Sí, exacto. O sea, para poder complementar los gastos de la copropiedad, ¿sí? Ese es, o sea, como para, o sea, Quiere decir que tratan de compensar de usarlo. alguna manera para no cobrar una cuota de administración más alta. Entonces dicen, bueno, en el año vamos a captar más o menos un ejemplo, 3 millones de pesos porque el año pasado recaudamos 2.500, entonces este año vamos a alquilar parqueaderos por 3 millones de pesos y eso lo presupuestan. Ah, perfecto. Mira, antes de darle paso a Marcela que está levantando la mano, me gustaría saber la opinión de Mónica al respecto. Mónica, ¿estás por ahí? Sí, Esteban, nosotros en cuanto al ingreso de estos parqueaderos de visitantes, sí, efectivamente, con el voucher se consigna el dinero a la cuenta de la copropiedad y de ahí mismo se saca para pagar los impuestos, pero no apalanca el presupuesto. Ah, total, total. Gracias, Mónica. De hecho, Cuéntame. les quiero aclarar, compañeros, que
Bueno, en este momento, ya Esteban sabe, estamos en restitución de parqueaderos, pero cuando se tenían los 3 parqueaderos de visitantes anualmente, recogíamos 19.500.000. Anualmente, Sí, señora, al año, con solamente 3 de los visitantes con que debían. 3. Sí, que no, que era una cantidad mínima de lo que debería existir a la luz de la licencia y del reglamento de propiedad horizontal. Para que Marcela, Sí, nos señor. compartas, Mónica, antes de abrirle el micrófono a Marcela, Mónica, y aquellos administradores que por evitar el pago a la DIAN lo que hacen es cambiar el rubro, por lo menos yo estoy pagando un parqueadero comunal o un parqueadero de visitantes y en la factura o en la cuenta de cobro de la copropiedad me llega como aporte a sostenimiento de zona de parqueaderos. Dios mío. Cuéntanos ahí qué. Eso no existe, Paola. O reinversión a áreas comunes. No sé quién se inventó esa figura. Eso no existe. O sea, Así yo es. como propietario no, o como usuario del parqueadero no estoy obligada a pagar ningún aporte, a pagar ninguna reasignación. No, o sea, yo pago un uso de parqueadero de visitantes o un uso de parqueadero comunal. Si no me lo facturan de esa manera, entonces definitivamente no estoy obligado a pagarlo. En teoría. Pero bueno, ese sería un tema muy, muy interesante para tratarlo luego. Marcela, cuéntanos cómo estás. Hola, buenos días. Buenos Pues días. como residente y en mi ignorancia sobre el tema, pues acá en la copropiedad lo que hacen es cobrarle, no le cobran al visitante, sino cobran en la administración un rubro si uno usó en el mes el parqueadero. ¿Eso se puede hacer? ¿Pero cuál? ¿Cuál parqueadero? El de visitantes, no, el de visitantes. No, Marcela, que quede claro, lo repetí muchas veces. Los parqueaderos de visitantes son para visitantes, no es para el uso de los residentes. No, me refiero cuando viene un visitante y usa un parqueadero de visitante, la administración lo que hace es cobrármelo a mí en mi ¿A recibo de quién le deben administración. cobrar? ¿A quién le deben cobrar? Al visitante. Al Le co- visitante. Mm, El cobro es para los visitantes, no para los residentes. Ojo con eso, Marcela. Hay que abrir Y el hay ojo. otro tema. Dime, Jairo. El tema cuando los guardas recogen el dinero de estos visitantes, ¿no? O sea, la función del guarda es una específica, ya la Ay, Dios sabemos, mío. pero comienzan a recoger y a manejar dineros. Entonces Mónica, ahí ¿cómo para la que ves? tú nos aclares, o Mónica. Sí, a ver, esa función específicamente debe ser en propiedad horizontal del guardalíder, que él es el que tiene bajo contrato con la empresa prestadora del servicio de vigilancia esa funcionalidad. El guardalíder es el que recoge, en mi caso, los dineros todos los días, me entrega, todos los días se consigna y jamás he tenido una fuga ni de dineros ni de un consecutivo en los vouchers de parqueaderos de visitantes. Porque tienes el control desde la administración bajo el programa y el software que conseguiste, que adquirieron para la facturación. Digamos que esa es una manera muy transparente y muy expedita de manejar las cosas. Moderadora, gracias, Mónica. Correcto. Bueno, gracias. Gracias, Mónica, a ti. Moderador, alguien con nombre moderadora. Moderadora, te estamos esperando. Levantaste la mano. Bueno, Jairo, eso que acabas de decir debe manejarse de una manera muy profesional, muy ética, así como lo dijo Mónica, ¿cierto? Porque es que un guarda de seguridad que esté recogiendo dinero sin ningún control, sin ningún tipo de chequeo de software, ¿qué podrá pasar con esos dineros? Moderadora, ¿cómo estás? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos Qué días, ¿cómo te pena, no llamas? sabía que estaba como moderadora, pero No, pero así aparece. quería hacer una consulta referente a los parqueaderos, porque sí tengo bastante dudas sobre ese tema. Los parqueaderos Adelante. comunales, los comunales, que por un reglamento que autorizó la Asamblea, se cobra un valor por tener ese cupo de 8 de la mañana, perdón, de las 5 de la tarde a 8 de la mañana. Eso que se está pagando por ese parqueadero comunal, ¿está bien que la administración se esté pagando así, en el mismo recibo de administración, o a ese parqueadero que se está pagando también tocaría incluirle IVA?
Dios mío, a ver, moderador, ahí lo que hay es hay un arrendamiento, pero no hay un uso, una asignación o rotación de parqueaderos. ¿Será equitativo eso? Mónica, ¿cómo lo ves tú? El conjunto se hace un sorteo cada 6 meses, ¿sí? La Ah, gente presenta sus documentos, se hace una revisión que cumpla con los requisitos de un reglamento que quedó asignado en asamblea y sobre esa revisión que se hace, que tiene que estar al día, que tiene que ser propietario, llamados de atención, se asignan los parqueaderos por 6 meses a los residentes y propietarios y arrendatarios y se les cobra un eso es- rubro. Se les cobra un pero rubro. Ese, que ese, garantizan ese el pago que uso. se les está haciendo, que le estamos haciendo a los residentes, ¿también tiene que generar IVA o eso no genera IVA? Ahí en ¿Qué me mencionamos, preguntabas, Esteban? escuchaste el caso que nos acaba de decir moderador. Alcancé a escuchar de que rotan los parqueaderos cada 6 meses. Los parqueaderos comunales rotan todos los meses Bueno, por así el lo número aplicas de tú, espacio que tengan, así lo aplicas dependiendo tú. como tengan el reglamento interno, ¿no? Ah, Lo que exacto. pasa, bueno, lo normal que se conoce es que en los parqueaderos comunales, sí, donde no son parqueaderos exclusivos o de propiedad del residente, se cobra, pues dicen compensaciones, bueno, tiene una variedad de nombres que le Sí, dan los por la administradores, los explotación. consejos, pero si vamos a la realidad, eso se llama es un arrendamiento, como tú lo dijiste, Esteban, eso es un arrendamiento, ¿sí? Yo vengo, no sé, hace años, cuando entregan las constructoras, y así pasó en nuestro conjunto, cuando entregaron, no se cobraba, solamente entraban los residentes, se iban parqueando en orden de llegada cuando recién entregaron hace como unos 12 años o 13 años atrás, ¿sí? Y no cobraban. Ya después organizaron el tema de la rotación y ya después la maravillosa idea de que alguien se reunió en una asamblea o un consejo y comenzaron a cobrarlos, o sea, a arrendarlos. Pero creo, no sé si me equivoco, y tú, Esteban, me corriges, yo creo que la naturaleza era no cobrarse, sino que era un espacio para aquellos residentes de la copropiedad, ¿cierto? Pero Jairo, la ley C-75 permite explotar económicamente ese bien común. ¿Cuál es el Total. procedimiento? Primero, se tiene que pensar que esa asignación y rotación sea equitativa, es decir, que se le garantice el uso a todos y cada uno de los residentes. No va a ser esa discriminación de que primero los propietarios y luego los arrendatarios o locatarios. No, 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 o los tenedores, no, por igual. Porque en realidad cada parqueadero se le asigna es al inmueble, ¿cierto? Y es un uso transitorio, un uso exclusivo, digámoslo así, que es casi que transitorio por un periodo de tiempo. Si en el caso de moderadora, que nos estaba diciendo, lo hacen cada 6 meses, se le debe garantizar el uso a todos, porque si no se le garantiza el uso a todos durante ese periodo, podríamos tener una carga excesiva sobre algunos y sobre otros ninguna. ¿Qué sucede? Entonces, Pero espérate, permíteme termino la idea. Es en el reglamento de propiedad horizontal donde debe estar estipulado el comienzo, el inicio, el protocolo de esta asignación y rotación. Y allá debe decir qué órgano será encargado, que por lo general es el consejo, quien asigna y rota los parqueaderos a través de la administración o quien hace el reglamento. Y ese reglamento se lleva a asamblea y en asamblea se aprueba. Es un reglamento interno, no es el reglamento de propiedad horizontal, pero desde el reglamento de propiedad horizontal deben hacer esa facultad sobre el consejo, por lo general, para que elabore el reglamento con asesoría, obviamente, y que sea la administración quien se encargue ya de revisar cómo se cumple esto. Discúlpame, Fabiola está levantando la mano hace rato. o sea, así las cosas, la forma más equitativa, Esteban, en una copropiedad donde son comunales, es la rotación mensual, ¿cierto? O sea, o la forma de rotación más, porque hay unos que son por sorteo, Es, como a la suerte, entonces a veces es como menos equitativo. vea, en eso, Mónica, es una dura, porque se pueden hacer trimestral, cuatrimestral, bimestral. Generalmente, haciéndolo mensual, pues se le va a garantizar el uso durante más tiempo y en más intervalos de tiempo durante el año al propietario residente. Fabiola, ¿cómo estás? Esteban, Eh, qué pena, no solo ¿Cómo está? eso, sino que
es una forma equitativa de que todos participen. Ahí está. Lo de la forma equitativa, pues estoy de acuerdo con la forma equitativa. Lo que digo es, se hizo un reglamento exclusivo para parqueaderos, no sé si lo elevaron a escritura pública, pero en el reglamento colocaron ciertas condiciones, que tenía que estar al día por 2 años en las cuotas de administración, no tenía que tener llamados de Fabiola, tú atención, te refieres al reglamento para el uso de esos parqueaderos. para el uso de parqueaderos. Entonces, Ah, no, lo pero que yo quiero, lo que quiero es tener la tranquilidad que lo que se le está cobrando a los residentes por ese uso de parqueadero comunal, si está sobre la ley o no se debe cobrar. Eso bueno. es mi pregunta. Entonces, mira, Fabiola, vamos a desenredar la pita. Primero, ¿quién hizo el reglamento? El reglamento lo hizo el Consejo de Administración hace como unos 5 o 6 años. Bueno, estaba facultado el Consejo de Administración por el reglamento para llevar a cabo la elaboración de ese reglamento interno. El reglamento lo llevaron a asamblea No, y la espérate, asamblea autorizó ese reglamento en su momento. pero escucha lo que te estoy preguntando. El reglamento de propiedad horizontal facultó al Consejo para hacer ese reglamento. No sabría decirle. Bueno, hay que mirar si el reglamento lo permite. ¿Por qué? Porque dentro de las funciones del Consejo de Administración podría estar, por reglamento de propiedad horizontal, la elaboración de reglamentos internos de uso de zonas comunes. Al ser parqueadero comunal, bien común, una zona común, pues elaboran el reglamento y lo llevan a asamblea. Ese reglamento es un reglamento interno, no es el reglamento de propiedad horizontal, que son los estatutos. Ese sería el conducto regular. Si es así, lo que se establezca en ese reglamento se somete a votación en asamblea y eso incluye también muchas veces el cobro, porque la imposición del cobro y el valor también es sometido a votación en asamblea, tanto para los comunales como para los visitantes. ¿Estamos, Fabiola? Muchísimas gracias. Voy a investigar eso. Muy amable. Perfecto. Andrés. Hola, otra vez. Sean pregunta, tú estabas hablando algo con los reglamentos. Si en la propiedad donde estamos ahorita, hace años, ¿sí? Se aprobó lo que es el reglamento del parqueadero, pero no estaban incluyendo a las personas que son arrendatarios. ¿Tocaría cambiarlo? ¿O Total, eso porque entraría? no, ya hay una sentencia que habla de eso, la C318 del 2002. O sea, aquí no ¿Cierto? aplica si yo soy propietario, si soy arrendatario, no, No, nada. no, porque es que Otra eso cosa, es algo equitativo. Recuerda que esos parqueaderos se asignan a los inmuebles, a los por que lo viven general, en el conjunto. residentes. Residente. Listo, un ejemplo. Si en ese conjunto vive mi mamá y yo cada 8 días voy, ¿yo puedo tener uso de un parqueadero de esos? Tú eres Porque mi visitante, mamá está ahí. tú eres visitante. O sea, ya sería yo, o sea, yo ya sería visitante. Claro, porque tu paso es transitorio. Tu Listo. No es estancia es de que transitoria. yo lo tengo y, ay, después lo vengo, o cada mes voy o algo así, no, nada. No, por eso se le asigna a los residentes. Sí, porque soy propietario, y es más, hay personas que tienen hasta 3 inmuebles. Entonces Ajá. tienen tres parqueaderos asignados. No, el uso equitativo es garantizarle a cada inmueble la participación en el sorteo de asignación de un parqueadero. Listo. Y No ese se le inmueble, da, y no se le da prioridad al propietario no, ni, señor, no, hace un orden. no. No puede haber discriminación entre propietario y tenedor a otro título que puede ser arrendatario, locatario o simplemente un tenedor, alguien que esté cuidando. Porque mira, yo puedo tener un inmueble, pero si yo lo arriendo, yo también estoy arrendando o cediendo los derechos que tiene ese inmueble. ¿A qué voy? Es ¿Sí? que ponle cuidado que un ejemplo, bueno, vamos a hacer el ejemplo. Esteban es propietario de la casa uno, ¿sí? Él la vendió al señor Jairo, ¿sí? Y yo soy arrendatario de la casa 2 y estoy esperando el espacio para hacer perdón, para tener un parqueadero, ¿sí? Pero llega el señor Jairo hoy y, no, como él es propietario, le damos prioridad. No, Eso no es válido. no, Y no qué puede haber pena, la Jairo, te cojo de discriminación. ejemplo. No puede haber discriminación, mi querido Andrés. Listo. Yo, yo creo acá, Esteban, que hay que hacer claridad y énfasis en que los residentes, sean propietarios, sean tenedores en cualquier título, sean arrendatarios, tienen el derecho a un parqueadero comunal, ¿no? Claro, Porque es que pasa mucho en las copropiedades y conozco
que dicen, no, No. aquí aprobó el Consejo de Administración o la Asamblea que la prioridad es para los que son propietarios. Entonces ahí está muy mal porque ya como lo dijo Esteban, y ya como se conoce, hay una sentencia de la Corte donde indica que el residente, llámese arrendatario, tiene en ese tema el mismo derecho que el propietario A ser del escuchado, a ser tenido en cuenta, a elaborar peticiones y quejas ante los órganos administrativos. Y fuera de eso, o sea, no podemos tener ese tipo de discriminación. ¿Sabes qué es total. algo que tú dijiste, Esteban? Y perdóname, te interrumpo, Jairo. Es que yo estoy arrendando mi inmueble, le estoy cediendo como los deberes y derechos a esa persona que está Claro, tomando el inmueble. claro, Es claro, eso. claro, claro. Así es. Creo que tenemos preguntas en el chat, Paulita. Voy. A ver, Esteban. em, Dame un momento que se me cerró el micrófono. Ah, no, ya lo abrí. Listo. En el chat teníamos hace un momento una pregunta que pues ya resolvieron. Empecemos. Buenos días, Martica. Buenos días. En el conjunto, cada unidad privada tiene asignado un parqueadero, pero tenemos parqueaderos de visitantes. Unos en plazoleta descubierta que se usan para que los visitantes lo usen y no se cobra nada por ello. Pero tenemos otros parqueaderos de visitantes que están en los sótanos del conjunto. Estos no se dejan para visitantes, sino que se prestan a los propietarios que tienen dos vehículos y se les cobra una compensación por el uso. ¿Es legal este manejo? Gracias. No, parqueaderos de visitantes son para visitantes. Eso es una frase que nos tenemos que grabar. No es que le prestamos a los residentes, no, 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 no. Visitantes para visitantes. Más al comienzo dice Martica que el conjunto cada unidad privada tiene asignado un parqueadero. Me da la impresión de que tiene asignado, a ver, esos serían los parqueaderos de uso exclusivo y que están asignados desde la escritura y desde el reglamento de propiedad horizontal. Entonces al inmueble 01, al apartamento 101 se le asignó el parqueadero 35. Quien resida tiene el uso y el derecho a uso y goce de ese parqueadero, porque es para el residente, o sea, es un bien, ese parqueadero es un bien de uso exclusivo que se le asignó al inmueble, o sea que quien resida hace uso de eso. Entonces ahí, digamos que no es privado, no es comunal, no es de visitantes, es de uso exclusivo, asignado al inmueble, listo. Pero si existen otros parqueaderos de visitantes, no importa dónde estén ubicados, si en plazoleta o en sótanos, y son de visitantes, y así está, desde el reglamento y desde la licencia de construcción, se tiene que respetar que es para visitantes. Perfecto. Margarita, por favor me envían el nombre del programa para el cobro de los parqueaderos y si tienen algún contacto de empresa sería genial nos lo compartieran. Mónica, Eh, Mónica Mónica, fue la todos. que dijo ahorita ¿cómo se llama el? El programa se llama Civis, Sí, parqueaderos de visitantes propiedad horizontal. Ya le estoy escribiendo a la señora el número de teléfono del ingeniero John. perfecto. Listo. Gracias, Mónica. Ahora, Mauricio, ¿y si la inspección de policía de la localidad que llega, perdón, y si la inspección de policía de la localidad le llega la querella por el cambio de destinación de parqueaderos de visitantes y responden que esto no es una infracción urbanística y la personalidad también responden lo mismo, ¿qué hacer en este caso? Gracias. Pues la personería responde por algo que, a ver, es que no le entendía a Mauricio. Y si la inspección de policía de la localidad le llega la querella por el cambio de destinación de los parqueaderos de visitantes, bueno, ahí tendrían que hacer una investigación y ya el tema sería a través de curaduría versus inspección de policía. Habría que Tenemos analizar un tema, el Esteban, caso. y No lo es veo que claro. lastimosamente a los inspectores de policía y a algunos funcionarios de algunas entidades no están capacitados sobre el tema de la propiedad horizontal. Entonces a veces dan conceptos errados por desconocimiento, porque, mejor dicho, les llega el dato y asumen y dan el primer concepto así de la buena a la primera. Yo sí quisiera saber qué concepto tendría una curaduría o la curaduría respecto a una posible infracción urbanística. Las cosas son muy bonitas mientras, eso es como las relaciones, como los matrimonios, como los noviazgos, todo es hermoso, divino mientras no pase nada, pero cuando llega un problema, cuando llega una infracción, cuando llega una denuncia, cuando llega una queja, una querella o una denuncia anónima, que es lo que más suele ocurrir en las copropiedades, ahí todo comienza a complicarse. Señores, yo creo que
con este conversatorio hemos aclarado muchas cosas, se han evidenciado que existen muchos problemas y sobre todo de años atrás, lo que llamamos a veces vicios o taras en las copropiedades. De pronto, esa creencia, esa falsa creencia de que porque somos asamblea decidimos lo que sea o porque somos consejo de administración decidimos lo que sea. Incluso me ha tocado ver, digámoslo así, conceptos de revisores fiscales en propiedades horizontales que se apartan de la realidad. Y yo creo que las dos resoluciones que vimos hoy, tanto de la SIC como de la DIAN, son reveladoras. Todo lo que está ahí no es invento nuestro, no es invento mío, es lo que está en la resolución y lo que ha dicho tanto la SIC como la DIAN. No sé si tengan algo más que agregar al respecto, mi querido Jairo, mi querida Paola. No, pues Dos, nada, y hay un tema importante y es que qué tenemos que pena. capacitarnos. Sí, sigue, sigue. ¿Quién está hablando? Sandra. Sandra, reactiva el audio. Ay, espérame. Ya. Pero, ¿ya? ¿Ahí? Sí, ¿Me Sandra, ¿cómo escuchan? estás? Sí, ¿Qué señora. más? Buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto. Soy Sandra Serrano de Bucaramanga. De Bucaramanga, mano. ¿Cómo estás, Sandrita? Bien, sí, señor. Paisana. Ah, qué bueno, me alegra. Yo tengo una consultica. Resulta que los parqueaderos de visitantes, aquí nosotros tenemos pues el parqueadero visitante como tal en la copropiedad y me dice la administradora que yo no puedo traer el carro mío a parquearse unas horas en el parqueadero de visitantes eh, porque es del propietario, pero él viene viajando, trae un tráiler con motos y nosotros lo entramos solamente un momento. En el reglamento de propiedad horizontal dice que lo puedo hacer, pero no permanente. Entonces ella me ¿Cómo? dice, Repíteme eso, por favor. En el bueno, reglamento dice que... en el reglamento de propiedad horizontal dice que yo lo puedo hacer como propietaria, porque yo tengo un parqueadero asignado acá en el Sí, conjunto, pero que yo listo. lo puedo hacer, pero no puede ser permanente. O sea, O sea, espérate, Sandra, dame un segundo, sí, discúlpame. El señor. reglamento le está permitiendo a los residentes o los propietarios que así tengan un parqueadero asignado de uso exclusivo o privado para su uso, Sí. pueden hacer uso del parqueadero de visitantes transitoriamente. Eso, sí, señor. Así Si así dice exactamente si dice así dice el el reglamento, reglamento. si así dice el Sí. reglamento, la O sea, administración no tiene facultad para contrariar el reglamento. ok, esa era mi pregunta. O sea, y ellas me dicen que, o sea, me dice que entonces lo que va a hacer, que sí me van a dejar parquear, no el carro, porque está a nombre de mi hijo. Es más, si yo, mi hijo no lo puede entrar manejando, sino lo tiene que entrar otra persona que sea visitante para poder que me dejen el carro ahí. Es más, que en la tarjeta de propiedad dice que es nombre de mi hijo, que tampoco se puede porque el carro está a nombre de mi hijo y él es el que reside acá, sino que él viaja y cuando llega no podemos a veces colocar el tráiler en otro lado, sino porque al otro día hay que llevarlo para otra parte a entregar las motos. Entonces nosotros lo Pero que hacemos es lo colocamos. el tráiler va a estar ahí transitoriamente. Sí, transitoriamente, o sea, solo unas horas, hasta cuando se entrega, se lleva al otro día, porque él viaja y llega, por ejemplo, 10:30 de la noche, 12:30 de la noche, ¿sí? Y al otro día a las 9 de la mañana ya no está. Pero ese es un Eso caso es, muy particular, Sandra, porque si el ajá, reglamento lo permite, ahí no hay nada que sí. alegar, ¿cierto? La Ah, bueno, administración no tiene por qué interponer trabas en eso. claro, sí, señor. Y entonces ella me decía que nos cobraba una parte y yo creo que están haciendo mal porque si me van a cobrar, o sea, si me cobran a mí, entonces ahí sí lo pueden dejar, ¿sí? O sea, eso Ah, es no, lo no, que yo no. quiero como hacerles ver. Pero la Ellos me cobran a mí, administración, Sandra, la administración no puede señor. decir cuándo cobra y cuándo no cobra. Es que no es lo que la administración diga. Exactamente. Ah, bueno, entonces yo Se quería firmar podría eso. cobrar, Ujú. mira, se podría cobrar si eso Sí, fuera una decisión de asamblea para ese periodo, ajá. Ah, ok. ¿sí? O si está Ujú. en el reglamento de propiedad horizontal, pero aquí tú ya, digamos que cerraste el camino al decir que el reglamento de propiedad horizontal lo permite, el uso Sí, transitorio del parqueadero de visitantes. Así lo sí, permite. señor. Listo, Sandra, Ah, gracias. ok. Listo, muchas gracias, muy amables. Buen día. Buen día, Sandra, que estés bien. Bueno, Esteban, yo me uno a una pregunta que hay en el chat que no tiene nada que ver con el tema, pero nos están pidiendo conversatorio de un tema muy álgido en propiedad horizontal. Tenencia de mascotas.
Activa el micrófono. Bueno, yo coloqué en el chat algo de la tenencia de mascotas. ¿Por qué? Porque en la asamblea pasada propusieron que las mascotas no podían hacer sus necesidades dentro del conjunto, que tocaba afuera en la calle. Yo veo un sector que todavía, los Montecarlos, que todavía no tenemos ni siquiera luz en las áreas, Comunes. no, común no, afuera en la calle. Las Zonas áreas públicas. públicas no tenemos luz, entonces toca la gente sacar, hasta yo, sacar nuestras mascotas 5 de la mañana, 10 de la noche a la calle, porque no pueden hacer dentro del conjunto y quedó autorizado por asamblea. Yo quiero saber si eso es legal o es ilegal que la asamblea decida si las mascotas tienen que irse para la calle. Fabiola, vamos a hacer algo. El séptimo conversatorio va a ser sobre ese tema. Y te espero ahí, te esperamos en ese conversatorio. Para que... Eso espero mucho ese conversatorio, porque sí me interesa bastante pues ayudar a la gente, porque realmente hay gente mayor que tiene que salir a la calle a sacar sus mascotas solo porque 2 o 3 personas no les gusta que las mascotas estén dentro del conjunto. Tranquila, no te preocupes que eso lo Gracias, muy amable. resolveremos en su espacio. Listo. Por aquí dice Marisela, buenos días. Si el conjunto La Constructora no dejó parqueadero de visitantes, ¿qué puedo hacer? Todos los parqueaderos son privados. No hay parqueadero de visitantes. Si no Eso no. no hay. ¿Y la escritura qué dice? ¿Y los planos qué dicen? No, es que si la constructora no dejó, habría que analizar qué dice la licencia. Y la licencia siempre va a aparecer cuántas unidades inmobiliarias son, si son de uso residencial, si es de uso comercial, mixto, qué número en cantidad de inmuebles, qué número de parqueaderos son comunes, comunales, y qué número de parqueaderos son de visitantes o de usuarios. Si la licencia no dice nada, fue porque así fue concebido el proyecto y no hubo parqueadero de Pero esto visitantes. sí es los parqueaderos de visitantes sí es una obligación urbanística. Es una Por carga, eso pregunté por la licencia. es una carga urbanística. Lo de Esteban, aquí obligación, yo hago una pregunta. O bueno, no, hago una reflexión. Lo que pasa es que a veces llegan residentes nuevos o propietarios nuevos, ¿sí? A los conjuntos y a veces no existen los parqueaderos de visitantes. Entonces, a veces el residente dice, bueno, si me lo dijo la administradora y el consejo, y cuando ya de pronto se comienza a investigar y se comienza a ver el reglamento que está en la escritura pública, porque a veces le muestran es el reglamento que hicieron durante años, o el famoso manual de convivencia que también le llaman reglamento. Entonces, ahí sí dice que no hay visitantes porque en alguna asamblea o en algún momento los quitaron. Y entonces el nuevo propietario dice, no, en esta copropiedad no hay visitantes. Pero cuando se indaga más y se llega, porque he visto los casos, se llega a ver la escritura pública original que entregó la constructora, ahí sí los dice. Existían un ejemplo 10, pero no los resultó pueden que quitar. el reglamento que llamemos manual de convivencia ya no existían. Entonces a veces toca es indagar de pronto un poquito más y solicitar la escritura pública de la copropiedad, donde está el reglamento y donde especifica los espacios y todo, ¿no? Pues a ver qué Mejor pasa ahí. imposible, mejor no las has podido dilucidar, mi querido Jairo. Paulita, yo creo que ya terminando entonces este tema, agradeciéndole a todos los que están, yo quiero recordarles que este es un trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Junta de Acción Comunal de Gran Granada en Bogotá. Jairo es el presidente de la Comisión de Educación de Propiedad Horizontal, cosa que voy a seguir insistiendo, ojalá se replique en todas las juntas de acción comunal. Pero Paola también está iniciando su carrera en un sector muy interesante. Cuéntanos cómo vas, Paola, y en qué consiste la situación. Cuéntanos. Bueno, Esteban, vamos trabajando mucho. Este es un ejercicio que se inicia desde el trabajo fuerte en la propiedad horizontal, buscando representación de la propiedad horizontal en los espacios de decisión, ya que hay muchos administradores que trabajamos no solo de la reja hacia adentro, sino nos preocupamos que por las situaciones que se dan en la parte externa de nuestros conjuntos, vías, parques, alumbrado público, seguridad y demás, eh, pues poder incidir en ello, ¿no? Que estas situaciones inciden de manera positiva. Y cuando vemos que realmente no están en beneficio de nuestras comunidades, nos ponemos a trabajar.
Tú sabes que llevamos años trabajando porque es que cuando nos construyen sectores tan hermosos como los Gran Granada y como lo son muchos sectores residenciales en la ciudad y en las ciudades, debemos saber que hay zonas de cesión de espacio público, que estas mismas urbanizadoras que nos vendieron los edificios tienen unas responsabilidades frente al espacio público, andenes, vías, parques, árboles y demás que deben entregar al distrito. Aquí en Gran Granada no se entregaron y entonces teníamos un caos porque las vías estaban destruidas, los árboles caídos, las luminarias, los parques sin luminarias, incluso Monte Carlo aún está sin luz y el distrito no atendía porque efectivamente se veían estas zonas como zonas privadas y el distrito no puede invertir dineros públicos en zonas que no han sido cedidas a las entidades mismas. Por lo tanto, iniciamos una correría muy fuerte para sacar adelante las zonas de cesión de espacio público, nos movilizamos con la comunidad. A hoy tenemos entregado por parte de una de las 4 organizadoras del sector casi el 90% de las zonas de cesión de espacio público. Tenemos el arreglo de las vías más complicadas del sector. Tenemos la instalación de los reductores de velocidad, la señalización vertical y horizontal, entregados los parques, entregadas las luminarias. Y bueno, tenemos un avance fortísimo. Hemos trabajado también desde el tema de la salud mental para la población de persona mayor. Tenemos un grupo de 150 adultos mayores que estamos atendiendo sin apoyo del distrito, sin apoyo de ninguna entidad, lo estamos haciendo nosotros desde el trabajo comunitario. Y ante la llegada de muchas personas que quisieron adueñarse de este trabajo que venimos haciendo con tanto esfuerzo desde hace años, la comunidad decide lanzar una persona del territorio que conozca las situaciones y las necesidades de nuestro sector para la Junta Administradora Local, para la JAL como edil de nuestra localidad. Y pues en ese ejercicio en representación de la comunidad de Gran Granada, conociendo nuestras políticas, problemáticas y dinámicas, estoy yo. No soy política, definitivamente no lo soy. Soy una vecina, una residente más del sector, una propietaria del sector que conoce el potencial que tenemos y estamos tratando de llegar a representar a Gran Granada y a la localidad y a la propiedad horizontal a quienes no nos incluyen, por lo menos al grupo de adulto mayor nos negaron en algún momento el apoyo de las entidades, pues porque algunos conjuntos son estrato 4 y acaso la depresión, acaso la tristeza, el abandono y demás situaciones que son netamente emocionales en cierta población distingue de algún tipo de estrato o nivel socioeconómico. Entonces, esto es lo que queremos, incidir desde la propiedad horizontal para que desde las entidades se den cuenta que aquí dentro de estos conjuntos hay personas con necesidades, hay personas que también buscan empleo, hay personas que tienen situaciones de pobreza vergonzante y muchas situaciones de carácter social que atenderse. Y pues ahí estamos trabajando, Esteban. Pasamos la consulta, el último Qué conversatorio que bien. tuvimos fue antes de consulta. La verdad, pasamos con 637 votos. La mayoría de propiedad horizontal, hicimos lo que quisimos con la propiedad horizontal, me han dicho. Y No, hoy está pero Pau, aquí lo importante es que están trabajando por la propiedad horizontal. La sola exacto. preocupación de crear una comisión de educación en propiedad horizontal significa que la Junta de Acción Comunal también está pensando en ello. Y lo que tú haces me parece muy válido. Siempre hemos dicho que el tejido, que la copropiedad la propiedad horizontal es un tejido social. Y lo que tú Sí, dijiste es muy importante, no solo de puertas o de rejas para adentro, también hay que integrar la propiedad horizontal a la comunidad. Y qué bueno eso. que esta labor se haga evidente. Yo espero y aspiro que el tema de propiedad horizontal se amplíe cada vez más en tu caso y te felicito de antemano. En eso estamos. Tenemos número ya en el tarjetón. Estamos Dígalo, inscritos dígalo. para el 29 de octubre. Soy el número 87, Partido Alianza Verde. Y pues nada, esperamos el apoyo de la localidad de Engativá, de la comunidad en propiedad horizontal, pues porque el trabajo es fuerte para poder representar a la propiedad horizontal desde alguien que vive las problemáticas de propiedad horizontal, las conoce y las gestiona. Entonces ahí estamos. Perfecto. Bueno, yo creo que el tiempo ya se nos pasamos un poquito, pero creo que queda claro entonces su labor, la invitación a que voten por ti en las próximas elecciones. También la invitación, bueno, primero el agradecimiento a ti, Paola, a ti, Jairo, por permitir este espacio, porque
coincidimos en una idea muy maravillosa que es llevar conocimiento a la comunidad, principalmente en Gran Granada, pero que esto se va a propagar. Estos conversatorios van a estar rotando y van a estar subidos en mi canal, que es Te Asesoro Abogado en PH, si mal no estoy, asesoro en PH Abogado, y también se estarán divulgando en mi canal de TikTok, que es Abogado Gómez PH, para que lo estén rotando, lo estén compartiendo, para que el conocimiento no se quede ahí, porque la idea es siempre tratar de responder las preguntas del día a día. Paola, muchas gracias. Jairo, muchas gracias. A quienes nos acompañaron y nos van a ver en diferido. Muchísimas gracias, muy buena el conversatorio, muy amables. A ti, Fabiola, que estés muy bien. Entonces, no sé si quieras despedirte, Jairo. Pues bueno, nuevamente gracias a todos, gracias a los residentes de Gran Granada, de Bogotá, de los diferentes municipios, De Bucaramanga. de las diferentes partes de Colombia que Antioquia. están acá, que nos escuchan, de Medellín, mejor dicho, de todas las regiones. Y pues aquí siempre sirviéndoles, siempre sacando conversatorios con Esteban buenos, pues para capacitar a la comunidad. Y bueno, para la próxima ya sabemos que viene el conversatorio de la tenencia de mascotas en la propiedad horizontal y toda la regulación, toda la normativa. Entonces, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Muchas gracias muchas a ustedes por gracias. su tiempo, muy amables, muy Excelente gentiles tema. desde Bucaramanga. Gracias, Sandra. Gracias, Kerima. Saludos a la gente de Cartagena. Bueno, Paola, que estén bien. A todos. Chao, chao. gracias, Muchas gracias. gracias, Esteban. Gracias